Villarraza. Capítulo 15. El Sneffels tiene 5000 pies de altura. Es, por su doble cono, la conclusión de una faja traquítica que se destaca del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida no se podían ver sus dos picos perfilándose en el fondo ceniciento del cielo. Yo no distinguí más que el casquete de nieve que cubría el cráneo del gigante. Marchábamos en fila, precedidos del cazador. Este se encaramaba por estrechos senderos que no hubieran permitido pasar de frente a dos personas. Toda conversación era, pues, poco menos que imposible. Más allá del murallón basáltico del fiord de Stapi, se presentó un terreno de turba herbácea y fibrosa, residuo de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de aquel combustible aún no explotado hubiera bastado a calentar por espacio de un siglo toda la población de Islandia. El inmenso hornaguero, medido desde el fondo de algunos barrancos, tenía con frecuencia 70 pies de altura y presentaba capas sucesivas de detritus carbonizados, separados por hojas de tobas y piedra pómez. Como buen sobrino del profesor Lidenbrock, yo observaba con interés, no obstante mis preocupaciones, las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel inmenso gabinete de historia natural, y al mismo tiempo rehacía en mi mente la historia geológica de Islandia. Islandia es una isla curiosa, salida evidentemente del fondo de las aguas en una época relativamente moderna. Tal vez siga aún elevándose por un movimiento insensible. Siendo así, no se puede atribuir su origen más que a la acción de los fuegos subterráneos, en cuyo caso la teoría de Humphrey Davy, el documento de Saknussemm y las pretensiones de mi tío se convertían en humo. Esta hipótesis me indujo a examinar atentamente la naturaleza del terreno, y no tardé en darme cuenta de la sucesión de fenómenos que presidieron a su formación. Islandia, absolutamente privada de terreno sedimentario, se compone únicamente de tobas volcánicas, es decir, de una aglomeración de piedras y rocas de una textura porosa. Antes de la existencia de los volcanes, estaba formada de una masa sólida, lentamente levantada encima de las olas por el empuje de las fuerzas centrales. No había habido una irrupción exterior de los fuegos interiores, pero más adelante se abrió diagonalmente del sudoeste al nordeste de la isla una ancha grieta, por la cual se derramó poco a poco toda la pasta traquítica. El fenómeno se producía entonces sin violencia. La abertura era enorme, y las materias derretidas, arrojadas de las entrañas del globo, se extendieron tranquilamente en vastas sábanas o en masas apezonadas. En aquella época aparecieron los feldespatos, los cienitos y los pórfidos. Pero gracias a aquel desahogo, el grueso de la isla aumentó considerablemente y por consiguiente su fuerza de resistencia. Se concibe la cantidad de fluidos elásticos que se almacenarían en su seno cuando no ofreció ya ninguna salida después del enfriamiento de la costra traquítica. Llegó, pues, un momento en que fue tal el poder mecánico de los gases que levantaron la pesada corteza y se abrieron erguidas chimeneas. Tenemos, por tanto, el volcán formado por el levantamiento de la corteza y después el cráter abierto de repente en la cima del volcán. Entonces, a los fenómenos eruptivos sucedieron los fenómenos volcánicos. Por las aberturas recién formadas se escaparon desde luego las deposiciones basálticas, de las cuales ofrecía a nuestras miradas las más maravillosas muestras la llanura que en aquel momento atravesábamos. Marchábamos sobre aquellas pesadas rocas de un color ceniciento oscuro que el enfriamiento había amoldado en prismas de fase hexágona. A lo lejos se veían numerosos conos aplastados, que habían sido en otro tiempo bocas ignívomas. Después, agotada la erupción basáltica, el volcán, cuya fuerza aumentó con la que tomó de los cráteres apagados,
Dio paso a las lavas y a aquellas tobas de cenizas y escorias cuyas largas madejas veía desparramadas por sus flancos como una cabellera opulenta. Tal fue la sucesión de los fenómenos que constituyeron la Islandia. Todos provenían de la acción de los fuegos interiores, y locura sería suponer que la masa interna no permaneciese en un permanente estado de liquidez candente. Locura sería pretender llegar al centro del globo. Así pues, mientras íbamos al asalto del Sneffels, estaba tranquilo acerca del resultado de nuestra empresa. El camino se hacía cada vez más difícil. El terreno subía, las rocas oscilaban, y se necesitaba la más escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como en un terreno llano. Desaparecía algunas veces detrás de los grandes peñascos y le perdíamos momentáneamente de vista. Entonces salía de sus labios un silbido agudo que indicaba la dirección que debíamos seguir. Con frecuencia también se detenía, cogía algunas piedras, las disponía de modo que fuese fácil reconocerlas y así dejaba trazada la senda que debíamos seguir a nuestro regreso. La precaución era buena, pero futuros acontecimientos la volvieron inútil. 3 horas de penosísima marcha se invirtieron solo para llegar a la falda de la montaña. Allí Hans nos hizo una señal para que nos detuviéramos, y almorzamos todos sumariamente. Mi tío, para despachar más pronto, doblaba los bocados antes de introducírselos, pero como aquel alto para almorzar era también un alto de descanso, tuvo que sujetarse a la voluntad del guía, el cual no dio la señal de marcha hasta 1 hora después. Los 3 islandeses, tan taciturnos como su camarada el cazador, no pronunciaron una palabra y almorzaron sobriamente. Empezábamos a ganar las laderas del Sneffels. Su nevada cima, por una ilusión de óptica frecuente en las montañas, me parecía muy próxima. Y sin embargo, ¿cuántas horas habían de pasar antes que llegásemos a ella? ¿Cuántas fatigas, sobre todo? Las piedras, no unidas entre sí por ninguna hierba ni por ningún cemento de tierra, rodaban al tocarlas nuestros pies, y con la rapidez de una avalancha iban a perderse en la llanura. En ciertos sitios, los flancos del monte formaban con el horizonte un ángulo que no bajaba de 36 grados. Era imposible encaramarse por ellos, y no con poca dificultad conseguimos dar la vuelta por aquellos ribazos de piedra. Entonces, con nuestros bastones nos auxiliábamos mutuamente. Debo decir que mi tío procuraba estar tan cerca de mí como era posible. No me perdía de vista, y en varias ocasiones me sirvió su brazo de sólido apoyo. En cuanto a él, tenía sin duda el sentimiento innato del equilibrio, pues no se bamboleaba nunca. Los islandeses, aunque cargados, trepaban con una agilidad de monos. Al ver la altura de la cúspide del Sneffels, me parecía imposible que por aquel lado se pudiese llegar a ella, si no se cerraba el ángulo de inclinación de las pendientes. Afortunadamente, después de 1 hora de fatigas y esfuerzos desesperados, en medio del dilatado tapiz de nieve desplegado en la cumbre del volcán, se presentó inopinadamente una escalera que simplificó nuestra excursión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras vomitadas por las erupciones que los islandeses llaman Stina. Si aquel torrente no se hubiese detenido en su caída por la disposición de los flancos de la montaña, habría ido a precipitarse en el mar y a formar islas nuevas. Tal como era, nos fue muy útil. La rigidez de las pendientes iba en aumento, pero aquellos peldaños de piedra permitían irlas ganando con cierta facilidad relativa, y hasta con tal rapidez que, habiéndome yo quedado atrás un momento mientras mis compañeros proseguían su ascensión, les distinguí, reducidos ya por la distancia a una apariencia microscópica. A las 7 de la tarde habíamos subido los 2000 peldaños de la escalera y dominábamos una abolladura de la montaña
especie de estribo en que se apoyaba el cono propiamente dicho del cráter. El mar se extendía a una profundidad de 3200 pies. Habíamos traspasado el límite de las nieves perpetuas, bastante poco elevadas en Islandia, a consecuencia de la constante humedad del clima. Hacía mucho frío. El viento soplaba con violencia. Yo estaba rendido. El profesor vio que no podía ya más, que mis piernas se negaban a prestarme servicio alguno, y a pesar de su impaciencia, tuvo a bien detenerse. Hizo pues una señal al cazador, el cual sacudió la cabeza diciendo: «Olvanfur, parece que es preciso subir más», dijo mi tío. Después preguntó a Hans cuál era el motivo de su respuesta. «Mistur», respondió el guía. «Ya, Mistur», repitió con sobresalto uno de los islandeses. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté con inquietud. «Mira», dijo mi tío. Dirigí mis miradas hacia la llanura. Una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, arena y polvo se elevaba arremolinándose como un sifón. El viento la rechazaba contra el flanco del Sneffels en que nos manteníamos agarrados, y aquella cortina opaca, tendida delante del sol, producía una enorme sombra echada sobre la montaña. Si aquella manga se inclinaba, tenía inevitablemente que envolvernos en sus torbellinos. Semejante fenómeno, bastante frecuente cuando el viento viene de los ventisqueros, toma el nombre de mistur en lengua islandesa. «¡Hastig! ¡Hastig!», exclamó nuestro guía. Sin poseer el dinamarqués, comprendí que teníamos que seguir a Hans a toda prisa. Hans empezó a rodear por el cono del cráter, pero al sesgo, para facilitar la marcha. La tromba atacó luego la montaña, la cual se estremeció a su choque, y las piedras comprendidas dentro de los remolinos del viento volaron como en una erupción para caer a manera de lluvia. Afortunadamente nos hallábamos en la ladera opuesta a cubierta de todo peligro. Sin la precaución del guía, nuestros cuerpos, desmenuzados, reducidos a polvo, hubieran ido a caer muy lejos como el producto de algún meteoro desconocido. Con todo, Hans no consideró prudente pasar la noche en los costados del cono. Continuamos nuestra ascensión describiendo heces. Los 1500 pies que teníamos que salvar nos llevaron cerca de 5 horas. Las revueltas, sesgos y contramarchas no medían menos de 3 leguas. Yo no podía ya más. Sucumbía al frío y al hambre. El aire, algo rarificado, no bastaba al juego de mis pulmones. En fin, a las 11 de la noche, siendo la oscuridad completa, alcanzamos la cima del Sneffels. Y yo, antes de ir a abrigarme dentro del cráter, tuve tiempo de contemplar el sol de medianoche en lo más bajo de su carrera, proyectando sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies. Fin del capítulo 15.